Bueno, avísenme porque no tengo pantalla para verme a mí. Así que si no me escuchan o me avisan, me dicen, o si hay algo no se ve. ¿Sí? Bueno, empiezo entonces. Bueno, primero agradecerles nuevamente la invitación. La verdad que siempre es un gusto y les agradezco que siempre me reciban, que son temas que yo sé que son para nosotros como importantísimos, interesantes, pero sé que, nada, me queda clara la epidemiología y que, bueno, lo que siempre enfocamos en esto, que lo importante a veces es, más allá de todo el proceso diagnóstico y el tratamiento, casi digo pensarlo, ¿sí? La oncología pediátrica, a lo que respecta a los pediatras, lo más importante es llegar a pensarlo. Vamos a ver dos clases, esta un poquito más larga y la otra prometo que es cortita, así lo resumimos en una hora. Una con tumores sólidos pediátricos frecuentes y la otra, para no dejar por una cuestión epidemiológica de lado los tumores del sistema nervioso central, que son muchos, pero para dar un abordaje desde lo pediátrico y desde el síntoma y el diagnóstico, ¿sí? Bueno, de los tumores que vamos a hablar, esencialmente vamos a hablar del neuroblastoma y el tumor de Wilms, que son los tumores embrionarios por excelencia de la edad pediátrica. Vamos a hablar un poco de osteosarcoma, que se nos va a ir un poco del grupo etario de los pediátricos, va más para los adolescentes y los chicos más grandes, y después del rhabdomiosarcoma, que también sí es uno de los tumores, pero ya sarcoma, sí, un tumor de partes blandas, que también es propio y característico de la edad pediátrica. Y vamos a empezar como pensaríamos, digamos, un caso clínico. ¿Sí? Tenemos un nene de 18 meses, ¿sí? Que le encontramos una masa abdominal. La madre, mientras lo está bañando, se da cuenta que le toca algo en la panza, ¿sí? ¿En qué pensamos primero? ¿Qué nos pasa si la masa es muy grande, si vemos que pasa la línea media, no pasa la línea media, si el paciente está irritable, enojado, impresiona con dolor, o si el paciente está perfecto, que lo único que vemos, bueno, se palpa la masa, pero después el paciente está como si nada? Ya pensamos, digamos, en algo en eso y no les veo las caras a muchos, pero acá el gran diagnóstico diferencial, bueno, una masa abdominal palpable, siempre los diagnósticos diferenciales para nosotros, o por lo menos los chicos más chiquitos, ¿sí? Y para tumores sólidos, después podemos agregar un tercero, o un neuroblastoma o un tumor de Wilms, que tienen abordajes pronósticos totalmente distintos. Y si incorporáramos a los tumores oncohematológicos, bueno, también tendríamos que pensar en un linfoma, por ejemplo, ¿sí? Pero nada, ahí podíamos incluirlo en esta situación también de, bueno, es un paciente que va a estar en buen estado general, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a organizar en esta clase, vamos a ver un poco qué tenemos que pensar o cómo tenemos que pensar los tumores en la edad pediátrica, entender algunos marcadores biológicos que son importantes, como a veces diferentes escuelas nos permiten hacer abordajes distintos y eso sí más para nosotros desde lo que tiene que ver con el estudio para después hacer un abordaje correcto y un tratamiento correcto, ¿sí? Y cómo tenemos que manejar o pensar a los pacientes para derivarlo rápido y adecuadamente. Primero, entender que nosotros podemos equiparar, y acá hay un modelo, digamos, el modelo de Calvert, que está descrito hace mucho tiempo, que en realidad los tumores de la edad pediátrica se pueden entender casi como el modelo de crecimiento de un humano en una situación normal, donde tenemos una alta tasa de crecimiento en los primeros meses de vida, ¿sí? Que después tenemos una caída, y esto lo pueden saber ustedes mucho mejor que yo, que tiene que ver con el crecimiento normal de los pacientes sanos, que tenemos una caída prepuberal con un nuevo pico de crecimiento puberal y después una caída adolescente, adulto joven y al final, digamos, los adultos. Y esto está muy equiparado con los patrones de crecimiento del tumor, donde tenemos un montón de tumores embrionarios en el primer periodo de la vida, muchos de estos que vemos acá, ¿sí? El neuroblastoma, el tumor de Wilms, podemos incorporar también al retinoblastoma. Después vamos a tener un segundo momento prepuberal, puberal, donde vamos a cambiar un poco
más el patrón de estos tumores, van a aparecer un poco más los sarcomas. Siempre acá, los vamos a dejar de lado, pero siempre tengamos presente que acá las leucemias y los linfomas también van a estar ahí dando vueltas, ¿sí? Y sobre todo los no Hodgkin. Y después vamos a tener, durante el pico puberal, otro envión nuevo, pero ya con un patrón de tumores distinto, donde vamos a tener más el osteosarcoma, el sarcoma de Ewing, los tumores germinales, los tumores de tiroides. Va a cambiar un poco el patrón. Vamos a centrarnos igualmente, para hacer algo más abarcable, en los tumores que mencionamos, pero tenemos que entonces equiparar que los tumores en la edad pediátrica siguen un poco el crecimiento del ser humano normal por una cuestión, si se quiere, más filogenética, ¿sí? Los tenemos que pensar casi como relacionados muchas veces, y ahí sí más para pensar en lo ontogenético, de los tejidos que crecen en esa etapa del crecimiento de los seres humanos. Tenemos que tener siempre en cuenta lo siguiente y pensarlo en números, ¿sí? El cáncer infantil es muy poco frecuente, ¿sí? Es muy curable y muy tiempo dependiente. Siempre decimos, y esto corre para Argentina, más del 80% de los pacientes se cura, ¿sí? Tenemos que tener igual conciencia de que es la segunda causa de muerte más común en la infancia después de los accidentes y que el pronóstico va a depender siempre del enfoque y el tratamiento multidisciplinario que le podamos dar, ¿sí? Un poco lo que hablamos, el neuroblastoma, que es el tumor extracraneal pediátrico más frecuente, ¿sí? Y el más común, ¿sí? En los lactantes. Vamos a hablar un poco del tumor de Wilms, que es el tumor renal más frecuente, ¿sí? Más del 90% de los tumores en pediatría son tumores de Wilms, nefroblastomas, que es la otra manera de decirlo. Después tenemos vamos a hablar del osteosarcoma, que es el tumor óseo maligno primario más frecuente en los chicos y en los adolescentes, ¿sí? Con el pico de incidencia lo vamos a ver un poquito más después, más cercano a la adolescencia, después de los 10 años. Y después el rabdomiosarcoma, que es el sarcoma de plantas blandas más frecuentes en la edad pediátrica, al extremo que nosotros a los sarcomas en general en pediatría los llamamos sarcomas rabdomiosarcomas o sarcomas no rabdomiosarcomas. ¿Vieron la clasificación de los médicos potus no potus de los consultorios? Bueno, esto igual, ¿sí? Tenemos rabdomiosarcomas y no rabdomiosarcomas. A ese nivel de importancia de grupo, ¿sí? Que tiene el rabdomiosarcoma. Y siempre vamos a seguir en pediatría la lógica común que ya hablamos en muchas de las otras clases. Vamos a tener una sospecha clínica que vamos a tener que confirmar muchas veces por biopsia. Eso nos va a permitir definir la biología del tumor. Nosotros siempre en pediatría establecer grupos de riesgo, y vamos a ver un poquito, y sobre todo lo vamos a ver así someramente en el neuroblastoma y un poco en el rabdo. Siempre importantísimo para nosotros establecer grupos de riesgo, primero para saber cómo le va a ir al paciente, pero saber también a qué paciente vamos a poder tratar, menos o más, porque muchas veces más tratamiento implica más secuela. Entonces, al paciente que le podamos adaptar el tratamiento, siempre va a resultar superador para el adulto el día de mañana. Primero, ver la distribución groseramente. Esto ya siempre repetido al tal hartazgo. Este es el último ROA. Después cualquier cosa se lo pasa a la doctora Quinzán, porque no sé si está publicado en online, ya es del año pasado, cerrado el año pasado. ¿Sí? Los tumores más frecuentes de 0 a 14 años, recordemos siempre, o la neoplasia más frecuente, no hablemos de tumores, son las leucemias, seguido por los linfomas. Ahí ya, sí, el segundo a nivel de importancia, los tumores del sistema nervioso central, y ahí sí, ya empieza el neuroblastoma, el retinoblastoma, los tumores renales, los tumores hepáticos. Igual, veamos que esto es claramente muy grosero, y ven que el resto de los tumores sólidos en pediatría son realmente muy infrecuentes. Y para verlo un poco dado vueltas, si los vemos en forma más ordinal, leucemias, tumores del sistema nervioso central, y en tercer lugar los linfomas, de los cuales la mitad son Hodgkin, la mitad son no Hodgkin, ¿sí? Y en general nosotros, si tuviéramos que hacer algún abordaje, los no Hodgkin, por lo menos en el hospital de niños, los vemos nosotros los oncólogos, porque tienen una cinética de crecimiento bastante más similar a la de los tumores sólidos que a las leucemias y los linfomas no Hodgkin. Le siguen los tumores de partes blandas, le siguen los neuroblastomas, le siguen los tumores óseos y después los renales. Y ahí ya tendríamos más, ¿sí? Del 80% de la patología oncológica pediátrica. Más o menos se diagnostican 1.300 pacientes por año en toda la Argentina, ¿sí? Pacientes en el grupo 0-14, ¿sí? Serían un poquito más si incluimos a los adolescentes. Y para una cantidad de casos esperados, y esto establecido por las estadísticas internacionales para nuestros países, a nivel de países similares, a nivel de ingresos,
y etnia, ¿sí? Tendríamos más o menos unos 1.450, 1.480 pacientes esperados, o sea que estamos diciendo que la cobertura estimada del ROA es muy buena, de cerca del 92%. Atendemos pacientes oncológicos pediátricos en prácticamente todas las provincias, ¿sí? No hay oncólogos igual infantiles en todas las provincias, ¿sí? En el sur hay algún oncólogo infantil que no oficia de oncólogo, pero que, bueno, puede ver a los pacientes. Ven que los que están en naranja, ¿sí? Son centros que tienen oncólogos pediátricos y hay unidades de unidad y diagnóstico para seguimiento, ya sea referencia o contrarreferencia, en varias provincias, por ejemplo, en San Luis, en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, y en la mayor parte de los lugares hay oncólogos infantiles. La mayor parte de los pacientes los vemos acá en la capital federal, ¿sí? Los dos primeros centros que ven en este gráfico, ¿sí? Son el Garrahan y nosotros en el Gutiérrez, y vemos más del 50% y el 60% de la patología oncológica de la Argentina, ¿sí? El Garrahan prácticamente nos triplica en cantidad de pacientes, sobre todo más leucemias y linfomas que nosotros. Nosotros vemos aproximadamente unos 100, 110 pacientes por año. Después de esta situación de transición demográfica que estamos teniendo, nos bajaron los pacientes a nosotros, han bajado también los ingresos en el Hospital Garrahan, y esto probablemente porque tengamos menos chicos en general o porque se atiendan en sus provincias de referencia. La realidad es que como tenemos contacto, tanto la gente del Garrahan como nosotros, con los oncólogos y oncomatólogos del interior, la realidad es que sabemos que a todos nos han bajado los pacientes, y probablemente esto es el impacto que estamos viendo por esta transición que tenemos a una población más envejecida en toda la Argentina, más, ¿sí?, en las provincias centrales. Si analizamos los subgrupos, y esto es importantísimo, porque nosotros en realidad cuando tenemos el paciente que vamos a pensar que es un paciente con una enfermedad oncológica, ya casi, si nos empezamos a ubicar en el grupo etario, ya vamos a saber o vamos a empezar a pensar qué tipo de diagnóstico podemos hacer, básicamente por frecuencia, por una cuestión epidemiológica. ¿Sí? Vemos que en los menores de 1 año las leucemias son comunes, pero menos frecuentes que en el resto de la edad pediátrica, mucho menos los linfomas. Es decir, tener un linfoma en un paciente menos de 1 año es una rareza, pero vemos que tienen muchas más posibilidades de tener un tumor del sistema nervioso central, muchísimas más posibilidades de tener un neuroblastoma. Por eso decimos que el neuroblastoma es el tumor del menor del año, ¿sí? Y ven que casi se equipara a las leucemias, ¿sí? Vemos que aparecen más los retinos, que es el grupo etario. Igual de retinos han disminuido muchísimo, más allá de que nosotros en el hospital no los vemos y la mayoría se ven en el Garrahan, ha disminuido muchísimo la cantidad de pacientes con retinoblastoma en Argentina, seguido por los tumores renales y los hepáticos. En el grupo de 1 a 4 años vemos que ya ahí sí se dispara la leucemia, ¿sí? Siguen estando bajos los linfomas, altos los tumores del sistema nervioso central, pero ya vemos que acá claramente las leucemias, ¿sí?, son las que pican en punta y son mucho más frecuentes. Esto va a conservarse, ¿sí?, con mayor predominancia igualmente de los linfomas y los tumores del sistema nervioso central, pero siempre con predominancia de las leucemias en el grupo 5-9, y para los pacientes más grandes vemos que vuelve a bajar la proporción de las leucemias, sube el de los linfomas y suben nuevamente también los tumores del sistema nervioso central. Todo el resto de los tumores embrionarios, neuroblastoma, retinoblastoma, tumores renales, tumores hepáticos, baja drásticamente y empiezan a aumentar los tumores óseos y de tejidos de partes blandas. ¿Esto por qué? Porque empieza a equipararse la epidemiología de los tumores con los pacientes más adolescentes o jóvenes adultos, que vemos acá mucho más consolidado para el grupo nuevo que está incluyendo el ROA. Nosotros en el Gutiérrez, por ejemplo, vemos pacientes hasta los 18, 19 años, el resto de los hospitales pediátricos no, tanto el CUNA como el Garrahan seguro que no, y el CUNA la realidad es que alguno tiene, no son los que más ven pacientes adolescentes, pero estarían autorizados por el gobierno de la ciudad para ver pacientes más grandes también, ¿sí? Vamos a empezar entonces hablando del neuroblastoma. Y acá ponemos en esta, yo después le voy a pasar las diapos, las paso como un PDF a la doctora Quinzán, porque dice cosas como importantes o como frases que nos tienen que quedar. El neuroblastoma es el gran simulador del lactante, ¿sí? Y en realidad es porque tiene un espectro además, ¿sí?, muy extremo a la hora de la manifestación y presentación clínico-diagnóstica. ¿Y esto por qué? Porque puede tener una forma de muy alto riesgo con algo casi equiparable a la cinética de una leucemia, con pacientes en muy mal estado general, a tumores que
pueden ser hasta autolimitados, incluso en casos serios y severos, ¿sí? Y esto pasa precisamente por la biología, que cada vez entendemos más del tumor. Y ahora lo vamos a ver un poco, además de charlarlo, en algunas imágenes. Bueno, primero, entender que el neuroblastoma se origina en la cresta neural, por esto que habíamos hablado, ¿se acuerdan de los periodos de crecimiento en la primera etapa de la vida? ¿Sí? Y que tiene una presentación muy heterogénea. Es un tumor embrionario que tenemos que tener así en cuenta. Los tumores pediátricos suelen ser tumores embrionarios. Estos tumores no se ven prácticamente en el adulto, es una rareza. Existen. De la misma manera que existen tumores del tipo del adulto en pacientes pediátricos, también existen pacientes pediátricos en el adulto, pero realmente muy raro. Suelen asentar en la médula suprarrenal, esto es más común en los pacientes más grandes, en general en el menor del año suele ser más torácico, pero bueno, siempre lo vamos a ubicar en general en la cadena paravertebral, ¿sí? Son tumores de origen simpático, pueden aparecer abdomen, tórax, en el cuello, y en algunos casos pueden tener hasta involución espontánea. Pacientes que tienen incluso cuadros con compromiso de vida, pero que el compromiso de vida lo dan más por infiltración local que estrictamente por la biología agresiva. Y acá los traigo, ¿sí? Si pueden ver, ¿sí? En la imagen que tenemos de este neonato que tiene marcado una gran tumoración hepática, que cuando vemos la tomografía vemos que es un hígado infiltrado, acá con lesiones localizadas, como más distinguibles, a veces se ve como una infiltración difusa. Estos pacientes son muy comunes, estos pacientes igualmente pueden ser pacientes de mucho riesgo clínico, pero desde el punto de vista del neuroblastoma que los afecta, son pacientes bastante refractarios al crecimiento porque el tumor no suele ser tan agresivo y obviamente definamos agresividad. ¿Cómo se comportan estos pacientes? Estos pacientes sabemos, y esto lo sabemos desde el punto de vista ontogénico y cada vez se sabe más desde el punto de vista molecular, es como que presentan restos de esa cresta neural que asientan en el hígado, tienen un crecimiento exagerado, pero no agresivo. Cuando hacemos una biopsia de estos pacientes vemos un neuroblastoma muchas veces hasta ni siquiera muy desdiferenciado, digamos. Y esto nos lleva a una segunda situación. Son pacientes que suelen ser bastante refractarios o poco susceptibles a tratamientos quimioterápicos, a pesar de que, por ejemplo, tienen una gran infiltración hepática. Son pacientitos que muchas veces ese hígado, en su tamaño, le generan un cuadro restrictivo a nivel respiratorio que muchas veces incluso los puede conducir a la muerte. Y en realidad no tenemos mucho más que hacer que esperar, cosa que nos pone bastante nerviosos a los oncólogos, nos pone nerviosos a nosotros y más nerviosos los pone a los pediatras y en general a los terapistas, porque son pacientes que muchas veces pueden terminar en terapia, porque en realidad al ser bastante refractarios a los tratamientos quimioterápicos, no queda más que esperar que este tejido involucione. A pesar de ver este paciente tan comprometido, que incluso puede tener metástasis en algunos lugares específicos, como puede ser la médula ósea o ganglios, no, sí, o piel, ¿sí? No en general cuando tienen hueso. En general cuando tienen compromiso de hueso, ahí ya hablamos que el pronóstico puede cambiar, pero es porque estamos hablando de una enfermedad biológicamente distinta. Pero si no, estos pacientes que infiltran así en forma grosera el hígado, que generan mucho compromiso del estado general, incluso hasta llevarlos a insuficiencia respiratoria o a falla hepática. Estos pacientes muchas veces pueden morirse tanto por un compromiso respiratorio como por compromiso de infiltración del hígado, un hígado que llega a la insuficiencia. Bueno, estos pacientes, por ejemplo, tienen un tumor altamente refractario a la quimioterapia que suele involucionar en forma espontánea. Es de los grandes milagros de la biología molecular, hoy sabemos por qué pasa, pero no tenemos mucho para accionarlos, ¿sí? Lo más importante acá es diagnosticarlos. Y después vamos a tener, en una segunda instancia, si se quiere, tumores más pequeños en el mayor del año, tumores localizados, muchas veces que se pueden presentar como incidentalomas, que son en general solamente de resorte quirúrgico, ¿sí? Y después en pacientes un poco más grandes, ¿sí?
después probablemente de los 5 o 6 años, tumores que tienen mucho compromiso a pesar de tener tumores muy pequeños, pero que tienen alto potencial metastásico. Estos son los tumores más agresivos. Y en general tienen mutaciones específicas, y después vamos a hablar un poquito de esto, y este lo vamos a mencionar porque realmente es muy importante para la oncología y en realidad es algo tal vez bueno que lo pensemos entre todos, que hay una mutación especial o una amplificación de un gen especial que se llama NMIC, ¿sí? Que tiene que ver con el crecimiento del tumor y que lo hace claramente de peor pronóstico y de más riesgo. En general, si nosotros tenemos ese lactante que vimos al principio, 18 meses, con una masa abdominal importante, y en general son esos tumores que pasan la línea media, ¿sí? Para diferenciarlos, si se quiere, del WIMS. En general, tumores más grandes, con un paciente, por lo habitual, ¿sí? Más irritables, con dolores óseos. Muchas veces, si son nenes que caminan con cojeras, si empezaron a caminar recién, dejan de caminar. Si son pacientes más grandes, lo refieren. Muchos pacientes que tenemos ingresan por traumatología y a veces hasta con biopsias de cadera, ¿sí? O punciones de cadera, interpretándolo desde sinovitis hasta osteomielitis, ¿sí? Cosas muy raras. Tenemos pacientes a veces que lucen más graves, ¿sí? Que son los clásicos pacientes con proptosis, porque el neuroblastoma metastatiza y compromete la órbita, o con equimosis, ¿sí? Los famosos ojos de mapache de los libros clásicos. Pueden tener síndromes paraneoplásicos, el famoso síndrome opsoclonus-mioclonus, ¿sí? A nivel visual o a nivel, ¿sí? Cuando hacemos el Babinski, que como el reflejo que no se agota, ¿sí? O diarreas, equiparándolos, y seguramente también se acuerdan de haberlo estudiado, los famosos bipomas. Bueno, los neuroblastomas también pueden secretar el péptido intestinal vasoactivo, generando diarrea, mucho menos frecuente. Y en general, cuando tenemos este tipo de síndromes paraneoplásicos, suele asociarse por una cuestión, si se quiere, inmune, porque aparentemente el opsoclonus y el mioclonus tienen algún tipo de relación como fenómeno autoinmune o inmune tumor mediado, si se quiere, y en general son tumores que suelen tener mejor pronóstico. Puede presentar nódulos subcutáneos, ¿sí? En general son azulados, palpables, ¿sí? Son nodulitos palpables, hepatomegalia, como vimos en este paciente que vemos la imagen acá, y el estudio más clásico que se hacía, que eran las catecolaminas urinarias, la verdad que cada vez lo hacemos menos. Cada vez lo hacemos menos, ¿por qué? Porque es un estudio engorroso, tenemos que dejar a los chicos con dietas libres de vainilla, tenemos que hacer una recolección urinaria de 24 horas, porque el neuroblastoma puede tener una secreción que sea pulsátil, entonces tenemos que tener una muestra de todo el día para poder ver, es decir, no sirve un spray de catecolaminas como en alguna época se planteó, ¿sí? Así que es un estudio que cada vez dejamos de hacer más. Siempre sabemos que está descripto. Si estos pacientes se presentan con hipertensión, sabemos que va a ser más por compromiso del riñón, ya sea por compresión o por compresión de los vasos renales que por secreción de las catecolaminas, pero sepan que está descrito y existe. Y es lo que también nos va a servir para hacer algún estudio específico que vamos a nombrarlo solamente, que son los centellogramas con metiliobensilguanidina, que es un análogo de estas catecolaminas que captan, o son captadas en realidad, por el tumor. ¿Sí? Tal vez una de las formas más frecuentes de presentación del tumor en los pacientes de menos de un año sea el tumor de mediastino posterior, que se vería así, como en esta imagen que tenemos ahí a la izquierda, ¿sí? Siempre que tengamos un tumor de mediastino posterior, inmediatamente, y sobre todo en los menores de un año, tenemos que pensar en el neuroblastoma. Y si lo vemos en un mayor de un año, tenemos que pensarlo en realidad igual, pero que si le pedimos a los padres, si se hicieron por alguna causa una radiografía, cuando eran más chiquitos, a veces nos encontramos con el tumor que se arrastra desde la infancia, ¿sí? desde el primer periodo de la vida. En general, solemos decir siempre menores de un año. Y a veces el neuroblastoma tiene sus formas, si se quieren, más maduras, como el ganglioneuroblastoma, que es una cuestión entremezclada entre el neuroblastoma y el componente más maduro, o el ganglioneuroma, que es el componente totalmente maduro, ¿sí? Es más raro, ¿sí? Ver neurofibromas, quistes neuroectodérmicos, meningoceles, teratomas, sarcomas. Eso
menos frecuente. Pero tengamos presente entonces menor de 1 año, masa mediastinal, pensemos mediastinal, sobre todo mediastino posterior, pensar siempre en neuroblastoma y cuando es más grandecito del año, pero peri, ¿sí? En nene de 2, 3, 4 años, pensémoslo de la misma manera. Incluso hemos tenido, digamos, en pacientes adolescentes. Y acá, importante, pero porque es un caso realmente paradigmático, el tema del NMIC, ¿sí? Y los marcadores que nos dan pronóstico del neuroblastoma. Acá ven un estudio de Fish, ahí con esos puntitos que son verdes y rojos, bueno, ahí vemos un exceso pareado de esos puntitos verdes, y eso es porque tiene el NMIC amplificado, ¿sí? Son en general de mal pronóstico, porque este gen se relaciona cuando está aumentado en una mayor proliferación, y acá un poco para verlo y ver cómo lo vemos en general los oncólogos, y acá le pongo el año porque es importante, esto ya lo sabemos desde el año 1983, que fue cuando se describió, ¿sí? Ahí en un estudio como muy importante por el número de pacientes, la utilidad de esta del NMIC, y si ven acá estas dos curvas, ¿sí? En el Kaplan-Meier, ven que el de arriba, con una tasa de probabilidad de supervivencia muchísimo mayor, es el que tiene el NMIC no amplificado, mientras el de abajo, el que está en rojo, sí lo tiene amplificado. Y ven que los números son abismalmente diferentes, ¿sí? Ven que la brecha es enorme, ¿sí? Y esto es una de las cosas, es una de las tantas cosas que usamos junto con la patología, la extensión, si tiene compromiso, depende de cada órgano, si ese órgano se compromete en forma resecable o no resecable, que nos permite establecer grupos de riesgo del neuroblastoma. Y vamos a tener grupos de bajo riesgo, a veces donde los podemos observar, como es el lactante, que nos asusta mucho porque tiene mucho compromiso hepático, porque tiene restricción respiratoria, ¿sí? Porque puede tener hasta una falla hepática. Ese, a pesar de todo, es un paciente que no tiene riesgo a la hora de su tratamiento y es un grupo especial, ¿sí? Son los pacientes que ahora se llaman MS, antes se llamaban 4S, ahora se llaman MS, ¿sí? Que a veces se resuelven o con observación o solamente con cirugía. Después vamos a tener un riesgo intermedio que va a requerir de quimioterapia, una quimioterapia de mucha menos intensidad, una quimioterapia moderada, más la cirugía, y después vamos a tener los pacientes de alto riesgo, que son aquellos que van a requerir una quimioterapia mucho más intensiva, cirugía, altas dosis de quimioterapia con trasplante autólogo de médula, radioterapia y realizar nuevos tratamientos con inmunoterapia, ¿sí? En el neuroblastoma este último tiempo se ha avanzado mucho en el tratamiento y si bien el grupo de alto riesgo y el riesgo intermedio tienen tasas de sobrevida de arriba del 90%, mucho tiempo en el de alto riesgo teníamos tasas de sobrevida que eran menores al 30%. Eso cambió mucho este último tiempo, sobre todo con el advenimiento de la inmunoterapia. ¿Qué tenemos de inmunoterapia? Bueno, todos los neuroblastomas, al igual que muchos tejidos tipo neuronal, expresan GD2. Entonces, se desarrolló una medicación originalmente en Estados Unidos, ¿sí? La realidad es que fueron los pioneros, desarrollaron una medicación que se llama dinutuximab, después la dejaron de comercializar a nivel mundial, se comercializa solamente entre Estados Unidos, y se desarrolló una nueva droga que se llama dinutuximab beta, muy originales, pero que tiene de similares a iguales, si se quiere, no tienen igual acción, pero sí efectividad, y desde el advenimiento de la inmunoterapia, ¿sí? Eso sí, nosotros en el Hospital de Niños somos pioneros, el Garraham lo usa hace menos tiempo, nosotros ya tenemos más de 25 pacientes infundidos con inmunoterapia. Claramente la limitante que tenemos con esto es el costo. La inmunoterapia es muy cara, si estamos hablando de tratamientos que salen más de $300.000, que igualmente lo cubre el Estado o las prepagas o las obras sociales, porque realmente, independientemente de cuestiones éticas, porque claramente tiene que ver con una decisión, realmente ha permitido cambiar el pronóstico de los chicos con neuroblastoma, porque de menos del 30% que se curaba con ese tratamiento tan intenso, ahora se cura más del 60-66% de los chicos. Entonces, realmente es muy disruptivo el cambio que estamos teniendo en estos últimos años. Digo últimos años, casi digo desde el 16. Nosotros usamos el dinutuximab beta más o menos desde el 17, usamos el dinutuximab solo desde el 16. Y tenemos muchos pacientes, pero realmente ha sido disruptivo. Y de ser anecdótico curar a un paciente de alto riesgo, hoy en día yo diría que la mayor parte de los pacientes de alto riesgo se curan. No sin dificultad, probablemente no lleguemos a los mismos números que llegue el mundo civilizado, probablemente porque tengamos
porque tengamos otra población y porque a veces la adherencia al tratamiento a veces no es la misma, por más que desde el sistema nos esforzamos por lograrlo, pero realmente nos ha mejorado y ha dejado de ser una anécdota el tema de curar a estos chicos de alto riesgo. Seguimos ahora con el tumor de Wilms, el nefroblastoma, ¿sí? Y acá lo que más, y es importante, y hablar de dos escuelas, tenemos dos escuelas distintas, una de la SIOP, la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, que es la escuela europea, versus la escuela norteamericana. Y eso lo vamos a hablar un poquito después, porque es como que enfocamos o se enfoca distinto el tratamiento. Y van a ver por qué es importante y por qué es importante también un poco para el pediatra. Bueno, lo que hablábamos, sí, con el mismo paciente de 18 meses que vimos al principio, este paciente de 18 meses en buen estado general, con un tumor, digamos, del hemiabdomen. Bueno, ahí muy probablemente si el paciente está en buen estado general, si el paciente solamente tiene un tumor más localizado, tenemos más posibilidades que sea un tumor de Wilms, que también es un tumor embrionario, más del 90% de los tumores renales en los pacientes pediátricos son tumores de Wilms, tiene el pico de incidencia entre los 2 y los 4 años, ¿sí? Se cura la mayor parte de los tumores de Wilms, incluso en los metastásicos, tasas de curación en estadios iniciales arriba del 90% y en los metastásicos arriba del 50%. Pensemos en los adultos, ¿qué tumor metastásico se cura más del 50%? Bueno, este es el caso puntual del tumor de Wilms. Se asocia puntualmente también a algunos síndromes, ¿sí? Al Beckwith, al síndrome de Wark, ¿sí? Que además de incluir el Wilms, retraso neuromadurativo, aniridia, ¿sí? Siempre que tengamos un paciente, esto importantísimo para los pediatras, se lo tendríamos que así grabar también en la frente a los oftalmólogos, siempre que tengamos un paciente con aniridia, siempre buscar el tumor de Wilms. Y esto, siempre cuento la anécdota de dos pacientes, así como ejemplos, que los vi yo, ¿sí? Es una anécdota no transmitida. Un paciente que nos llegó al hospital, que había estado controlada por una aniridia, por oftalmología en nuestro hospital, se seguía en consultorios externos de nuestro hospital, que terminó teniendo, después de mucho tiempo, un tumor de Wilms metastásico. Una paciente que, la verdad que sobrevivió mucho tiempo, terminó falleciendo igualmente, pero que en el mismo hospital de niños, ¿sí? Nunca se buscó el tumor de Wilms. Y un paciente que alguna vez vi reemplazando a mi jefa en un sanatorio privado de esta capital, ¿sí? Acá de la zona de Recoleta, donde con aniridia, misma situación de paciente, cada 2 meses se hace una ecografía. El paciente en uno de los controles ecográficos encuentra la masa renal, se opera, listo, ni siquiera tuvo que hacer quimio posoperatoria. Y ahora vamos a ver un poquito de esto de qué pasa con la quimio posoperatoria, y ahora vemos por qué decimos esto. Pero bueno, mismo paciente con aniridia, donde no se pensó nunca la aniridia asociada al tumor de Wilms y donde sí se pensó, y un paciente que tenía sus controles esperando de alguna manera el Wilms, sí que se asocia con tan alta incidencia a la aniridia, ¿sí? Y después, bueno, nada, cosas que seguramente saben más ustedes, el síndrome de Nish-Raj o algunos de síndromes de hemipertrofia. En general, estos pacientes tienen un seguimiento ecográfico, ¿sí? Ahí no hay marcadores para hacerle, pero es importante, obviamente, el diagnóstico cuando corresponda hacerlo genético, pero siempre un control ecográfico que es prácticamente no invasivo, un poco molesto, pero no invasivo. A diferencia del neuroblastoma, vamos a tener una masa mucho más localizada. Podemos tener masas explotadas, pero en general suelen ser masas lisas, que no suelen cruzar la línea media, ¿sí? Suelen ocupar solamente en mi abdomen. Acá sí es mucho más común que la mamá cuando baña al nene lo encuentre, porque el nene suele estar en buen estado general, ¿sí? La realidad es que suelen ser chicos que suelen estar como muy bien. ¿Puede presentar hematuria? Sí, en un 25% de los casos. La famosa hematuria salvadora del Wilms, sí, que siempre se dijo, bueno, no es lo más frecuente, puede estar, puede haber, sí, más frecuentemente microhematuria, pero la realidad es que, nada, no tenemos que tomar como algo
este patrón gnomónico. Si obviamente nosotros tuviéramos un paciente que tenemos una masa abdominal que está en excelente estado general y además tiene la hematuria, listo, este tiene todas las posibilidades, ¿sí? Puede tener también hipertensión arterial, pueden tener dolor abdominal, pero en general no se suele comparar con el del neuroblastoma. Y es bilateral en muy poquitos casos, menos del 5%. Y acá es importante porque tiene que ver mucho con la historia de la oncología, pero ¿qué hace a la pediatría? ¿Sí? Que el mundo medio lo enfoca distinto, ¿sí? Y capaz que ustedes alguna vez, si conocieron a algún paciente con un tumor de Wilms, saben que nosotros lo solemos tratar cuando tenemos una imagen compatible con un tumor renal. En la edad de menos de 6 años, nosotros los tratamos con quimioterapia sin biopsia. Esto por varios motivos. Primero porque sabemos que si empezamos el tratamiento primero podemos achicar el tumor, mejorar después sus posibilidades quirúrgicas teniendo lo que llama un downstream, digamos, como que le podemos bajar el estadio achicándolo y favoreciendo una mejor cirugía. Y además evaluar la respuesta que va a tener ese tumor a la quimioterapia. Esa es una escuela, la escuela de la CIOP, que sigue de Europa y gran parte del mundo. Después hay otra escuela, que es la escuela americana, que en general, obviamente, si uno lo hace desde el punto de vista más quirúrgico, acérrimo, bueno, listo, la realidad es que uno si va a hacer algún tipo de tratamiento, lo ideal es tener resultado de biopsia en mano, ¿sí? Y una escuela probablemente mucho más desde lo legal, sostenible desde, bueno, listo, primero lo opero y después le hago quimioterapia. Que es respetable y se sigue haciendo, porque de hecho el COG, digamos, el Children's Oncology Group, lo sigue haciendo y tienen toda una escuela, digamos, del NWTS, del National Wilms Tumor Study, pero que propone primero un abordaje quirúrgico. Cuando nosotros lo abordamos desde el punto de vista del abordaje europeo, de la CIOP, sabemos que si nosotros vamos directamente a ese paciente a biopsiarlo, le vamos a cambiar el estadio, ¿sí? Si hiciéramos una punción con aguja fina, no, muy dificultosa para hacerla en el riñón y que tengamos material representativo, pero sepamos que en estos pacientes es de los pocos pacientes donde con una imagen nosotros empezamos tratamiento quimioterápico. Y esto sí es importante para los pediatras porque nos puede llegar a la guardia, el paciente, no, sí, es un paciente que tiene un tumor renal y empezaron quimio, y le hicieron una biopsia, lo operaron, no. Y entonces el pediatra se agarra la cabeza, ¿cómo no lo operaron? ¿Cómo saben lo que tiene? Bueno, es de las pocas situaciones que en pediatría no tenemos biopsia previa a el diagnóstico. En general hay una quimio preoperatoria que suele durar 4 ciclos, aproximadamente un mes. Si el paciente se le achica el tumor, obviamente va a cirugía. Si el paciente le crece el tumor a pesar del tratamiento, tenemos que pensar, bueno, que no sea un Wilms, que sea algún otro tipo de tumor, y en esos casos va a la cirugía antes de cumplir con la quimio total preoperatoria. Pero tener en claro que esto puede pasar, y es es de las pocas veces que en oncología infantil hacemos un tratamiento sin diagnóstico anatomopatológico. ¿Cuáles son las otras? Si esto fuera una pregunta de examen, pero esto es más una pregunta de examen para los residentes de oncología. Bueno, el retinoblastoma, porque no vamos a tener una biopsia muy probablemente. Ahora hay algunas cosas más raras que se hacen con detección de ADN, con punción de la cámara anterior del ojo, pero eso claramente no se hace. Uno confía en el diagnóstico del oftalmólogo, ¿sí? O sea que ese es otro de los tumores que no biopsiamos, y otros, sí, si tenemos marcadores, como puede ser un tumor germinal, pero bueno, ahí no tendríamos un diagnóstico indirecto y como más avalado por un estudio concreto, pero si a veces tenemos lesiones en el sistema nervioso central bifocales, ahí ya también estamos autorizados a hacer un tratamiento quimioterápico sabiendo que son tumores germinales, ¿sí? Por la bifocalidad a nivel de compromiso del sistema nervioso central. Los tumores de Wilms se tratan con quimio y cirugía, más o menos radioterapia de acuerdo con la extensión. Sepamos que la CIOP hace primero la quimioterapia, después hace una cirugía, que la quimioterapia nos permite hacer una cirugía como más conservadora, una cirugía más simple, ¿sí? El tumor se suele achicar, suele tener mejor consistencia y podemos evaluar respuesta a la quimioterapia que le hicimos. Y después de eso, hacemos lo que se llama un staging quirúrgico, ¿sí? Lo ve el patólogo y nos dice, bueno, esto se extiende más allá de la cápsula, no, se extiende más allá del seno, no, compromete la vena, no. Bueno, y eso nos define cómo tenemos que seguir con el tratamiento con quimioterapia. A veces no necesitan hacer quimioterapia, los estadios de bajo riesgo y muy localizados, y los que tienen de más riesgo, sí,
tendrán que hacer quimioterapia incluso a veces hasta 27 semanas después de la cirugía. Y acá lo que manda en realidad, se vio además de la extensión del tumor, tiene que ver con la histología. Y tenemos lo que se llama pronóstico favorable o desfavorable. La CIOP lo divide en 3 grupos, bajo, intermedio y alto. El COG habla de favorable o con anaplasia o desfavorable. ¿Sí? En 2 grupos solamente, y claro, acá lo que cambia mucho es la histología. El tumor más agresivo, que es el que tiene histología desfavorable, anaplasia difusa, suele tener peor pronóstico, se curan entre el 50 y el 60% de los pacientes versus los que tienen histología favorable, que se curan, como dijimos ya con el protocolo de la CIOP originalmente, más del 90%. No dijimos nada distinto, pero sepamos que dependemos entonces del estadio, un poco de lo inicial, ¿sí? Y un poco de lo que tenemos de la anatomía patológica. Vamos a ir ahora, estoy hipercorriendo para llegar a todos y sobre todo porque quiero llegar a los tumores del sistema nervioso central, pero nada, no sé, si voy demasiado rápido, quieren hacer alguna pregunta o algo, me dicen. Y hablen nomás porque no los puedo ver. Bueno, vamos a hablar un poquito del osteosarcoma. Ya acá... Escúchame, estamos Sí. acá escuchándote muy bien, es muy claro lo que estás así diciendo. Si no alcanza el tiempo y el viernes que viene, podés hacerlo una horita. Bueno, sí, yo creo que igual voy a llegar porque no me queda tanto. Así yo te mando también todo mandado. Bueno, si no llegamos, terminamos igual. Habla tranquilo de esto y el viernes que viene das los tumores del sistema nervioso central. Que eso es más cortito. Si tienen tiempo, sí, organizamos bien el horario y eso en 15, 20 minutos lo hacemos. Sí, está bien. Sí, perfecto. Sí, coordinamos más. Yo la semana que viene tengo clases, pero es el ratito que tengo en el break. Así que creo que sí. Marcelito, es tan interesante lo que estás dando que necesitamos, viste, escuchar tranquilo. Digerirlo. Está bien, no, se entiende. No se puede correr, está bien. Ahora cierro esto. Bueno. No, listo, para no correr, sí, vamos, yo creo que igual vamos bien, pero bueno, no, tiene razón la doctora, no, si tenemos, ya digo, 15, 20 minutos la semana que viene, lo terminamos entonces la semana que viene. Bueno, el osteosarcoma, un tumor ahora ya cambiamos de grupo, ahora sí del adolescente, y acá claramente la quimio sola no nos alcanza. Y vamos a ver un poco el por qué y vamos a ver un poco la historia de estos pacientes. Primero, bueno, lo que dijimos, tumor óseo primario en la edad pediátrica, adolescencia más frecuente, comparte con el segundo puesto, el sarcoma de Ewing, que es el segundo, tumor totalmente distinto, otra agresividad, que es mucho más quimiosensible. Es un tumor que afecta en general la metáfisis de huesos largos, o sea que va a ser un tumor esencialmente de la rodilla y del húmero, y ahí vamos a tener la mayor parte de los tumores abarcados en localización. Se asocia a algunos síndromes, como habíamos visto con el tumor de Wins, como el síndrome del Diffraumeni, que es la mutación del P53, también se asocia, o lo pueden tener más frecuentemente pacientes con retinoblastoma. La presentación clínica inicial suele ser esencialmente el tumor y el dolor. Es un tumor que duele, suele ser un dolor progresivo que cada vez duele más, un tumor que despierta de noche. En general ahí los pediatras se enganchan con los dolores de crecimiento, porque justo es en los chicos más grandes, adolescentes, preadolescentes, incluso si lo queremos extender, los adultos jóvenes. En general, tumefacción, masa palpable, muchas veces fracturas, ¿sí? Y no porque la fractura condicione la aparición del osteosarcoma, sino que por alguna causa, y hay estudios epidemiológicos hechos, que muchas veces se asocia la presentación del osteosarcoma a el traumatismo en el paciente en edad pediátrica o en la adolescencia. Muy común, y no está relacionado en forma causal, pero muchas veces está ese antecedente. Cuando hacemos la radiografía, se ve una lesión que en general suele ser más blástica que lítica, pero tiene algún componente lítico, siempre con calcificaciones, y uno de los signos más comunes es el triángulo de Codman, que acá se ve, que es el que está marcado con las flechitas, no sé si se llega a ver el cursor, ¿sí? Ahí, que es ese pegamiento perióstico, que se ven lesiones crónicas igualmente, pero que se ve muy específicamente en el osteosarcoma. No es patognomónico,
Ya digo, se puede ver en otras lesiones crónicas, pero es relativamente común en el osteosarcoma. O si no, la lesión en sol naciente. Tiene características especiales en la resonancia que las vamos a ver y en general siempre cuando evaluamos también vemos tomografía de tórax porque es el lugar predilecto del osteosarcoma para hacer metástasis. Podemos tener LDH y fosfatasa alcalina elevada, que en general son factores pronósticos. Con factores pronósticos, en general, igual solamente consideramos eso, que son factores pronósticos, no cambia el tratamiento, pero sepamos que cuando están más elevadas tienen peor pronóstico. Y el diagnóstico, esto sí, siempre nos tiene que quedar clarísimo que se diagnostica por biopsia. Siempre biopsia. Esto no es que uno ve la imagen y dice, tiene un osteosarcoma. Uno lo puede decir simplemente como ejercicio clínico, pero siempre diagnosticado por biopsia. En general, vemos que estamos ante la presencia de un tumor de paciente más grande, los famosos AYA, Adults and Young, Adolescentes and Young Adults, ¿sí? Y siempre pensémoslo más en este periodo de la vida en mayores de 15 años. ¿Puede aparecer en menores? Sí, tenemos de 10 años, incluso tenemos pacientes más chiquitos, pero hiper infrecuente. Y es el periodo de los cánceres del crecimiento. Acá ya no estamos hablando de tumores embrionarios, hablamos de otro periodo de la vida donde tenemos crecimiento. Y es muy común que no hay una asociación que podamos decir, esto se ve, pero muchas veces nuestros pacientes con osteosarcoma son pacientes altos. Y esto podría estar relacionado o no, no hay una asociación directa, pero suele ser una característica bastante común de nuestros pacientes. Mostramos lo mismo, ¿sí? Mayor periodo de frecuencia, ¿sí? En el grupo de los 10 entre los 10 y los 19 años, y son estos tumores que se relacionan con el crecimiento de lo que ya está, ¿sí? No con lo embrionario, ¿sí? Como el nefroblastoma, como el neuroblastoma, ven que hasta se llama distinto, ¿sí? Son tumores más del crecimiento. Acá vemos que para el grupo de 10-14 y de 15-19 creció mucho el porcentaje de tumores óseos, ¿sí? En el grupo 10-14 son el 11% de los pacientes y en el grupo de 15-19 son el 13% de los pacientes. Y esto, si tenemos en cuenta que tenemos más o menos unos 200 pacientes adolescentes por año, ¿sí? Vemos que, por un lado, es un tumor bastante frecuente, pero por otro lado, para la pediatría volvemos a la rareza, ¿sí? Ustedes piensen que tenemos 40 pacientes por año con osteosarcoma en la Argentina, ¿sí? En edad pediátrica. Y en el grupo de 15-19 tenemos otros 20. O sea que son 60 pacientes por año en una población de cerca de 50 millones de habitantes. Entonces, pensémoslo que es muy infrecuente. Y que sea muy infrecuente tiene como muchas aristas. Una de las aristas es, bueno, ¿me va a tocar a mí? ¿Podemos tener tan mala suerte que me toque a mí? Esa una. Otra es, ¿quién lo va a tratar? Porque el que diga que tiene experiencia, y sí, está bien, le vamos a crear el del Garraham, le vamos a crear el del Gutiérrez, pero el que esté en, no sé, y no por desmerecer ninguna provincia argentina, nada, estamos hablando de una cuestión epidemiológica. Se puede tratar en Salta, se puede tratar en Jujuy, donde tenemos una población mucho menor, donde tenemos mucha menos curva de aprendizaje resuelta. Es decir, estos pacientes se van a tener que tratar, ¿sí? en lugares donde haya experiencia en el tratamiento. Ustedes fíjense que el 50% de los pacientes de tumores óseos tuvo que emigrar, ¿sí? Vemos que la mayoría son localizados, que hay un 25% que son diseminados. Igual acá tengamos en cuenta que incluye tanto osteosarcomas como Ewing, acá no se diferencian, pero que son pacientes que más difícilmente puedan tratarse en sus provincias de origen. Y van a ser en sus provincias de origen en tanto en cuanto sean de Capital, de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de las provincias donde tal vez tienen más población que hace que haya más experiencia en el tratamiento de estos tumores. Como dijimos, es un tumor metafisario, más osteogénico que ostolítico. Sí, recordemos siempre en orden, fémur distal, tibia proximal y húmero, ¿sí? También existen axiales, más difícil de tratamiento.
el 80% de los pacientes tienen micrometástasis al diagnóstico. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque en la época que los pacientes se operaban solamente y no hacían ningún tratamiento quimioterápico o radioterápico, bueno, los pacientes se les sacaba el tumor y había un 80% que igual recaía en pulmón. Entonces, de ahí sabíamos que a pesar de que no se veían las lesiones, igualmente debieran haber micrometástasis porque de algún lado aparecían esas metástasis y obviamente la suposición es que las metástasis estaban. Por eso siempre decimos que el 80% de los osteosarcomas tienen micrometástasis al diagnóstico y son las que nosotros vamos a tratar con un tratamiento quimioterápico, ¿sí? Neoadyuvante después de que le hacemos la biopsia. El osteosarcoma metastatiza esencialmente en pulmón, ¿sí? Y acá vemos una tomografía así a gran orquesta con lesiones pulmonares o puede metastatizar también en otros huesos, ¿sí? Ven que entonces la mayor parte de los tumores, el 50%, es en la rodilla, fémur distal, tibia proximal y después un 15% que se localiza en húmero. Y después puede haber en cualquier otro hueso, pero menos frecuentemente. Nos suelen llegar, desgraciadamente, pacientes muy progresados. Cada vez menos, pero no sé. Por ejemplo, el otro día apareció un mail, esto de esta semana, ¿sí? De un oncólogo de adultos, una oncóloga de adultos que quería derivar a un paciente a traumatología, ni siquiera oncología, con un tumor, con un nene con un tumor que estaba dando vueltas hace un año. Empezó hace un año con síntomas, con tumefacción y dolor, y recién ahora se diagnosticó. O sea que muchas veces el crecimiento, el dolor o este abordaje medio híbrido, porque muchas veces este paciente no lo vemos nosotros pediatras, los ven muchas veces con más de 15 años, y probablemente en su bizarreta sea así, con más de 15 lo vea el adultólogo. Y eso es un problema para estos chicos, claramente, ¿sí? El pronóstico se define desde el momento que el paciente se biopsia y siempre decimos que estos pacientes se tienen que biopsiar en el lugar donde se vayan a tratar y es un lugar donde tengan que tener experiencia, ¿sí? Porque además hay que llevarse en la cirugía después el trayecto de biopsia. Es importantísimo estadificarlos bien, todo esto se va a hacer en el centro donde los derivemos. El tratamiento es quimio, cirugía y quimio de vuelta. Es un tratamiento largo, es un tratamiento intenso. Es importante hacer la mejor cirugía que se pueda hacer. El tumor se tiene que resolver quirúrgicamente. El control local es tal vez lo más importante. No podemos dejar nada del tumor. Son esas cirugías que se dicen los traumatólogos que se hacen en bloque. Uno no ve el tumor cuando los opera. Saca el bloque directamente, ¿sí? Y la radioterapia tiene un rol bastante limitado. ¿Por qué? Porque la verdad que es un tumor que es sensible a la radioterapia, pero a dosis altísimas. Ustedes piensen que, no sé, un tumor del sistema nervioso central se irradia con 40 G, bueno, y acá para un osteosarcoma uno tendría que usar arriba de 70, 60 G. Es una enormidad, digamos. Ustedes piensen, por ejemplo, no sé, que el pulmón suele tolerar 12 G. ¿Sí? Entonces es medio intratable. Acá vemos una imagen más similar, si se quiere, ¿sí? Sobre todo la de la izquierda, un sol naciente, ¿sí? Y acá como se vería una resonancia. Y en las tomografías vemos calcificaciones muchas veces cuando tienen metástasis pulmonares. Y otra cosa que solemos usar, que no es privativa, pero bueno, que hoy en día se puede hacer un PET también, se usa menos, pero por menos disponibilidad, pero vemos en un centellograma óseo cómo hay mayor captación, acá vemos en fémur distal. Lo que ya dijimos entonces, tratamiento, quimio, cirugía, quimio de vuelta, ¿sí? Y se curan aproximadamente, cuando la enfermedad es localizada, el 70% de los pacientes y este número hace un montón que no se cambia. Desgraciadamente no ha habido grandes avances, se sigue usando la quimioterapia que usábamos, ¿sí? A fines del siglo pasado, parece que es un montón, pero bueno, no, a fines de los 90 se usamos la misma quimioterapia, el régimen que se llama MAP, con metotrexato, adriamicina o doxorubicina y platino, es lo que seguimos usando, es lo que usan los chicos, lo toleran muy bien, pero la enfermedad localizada se sigue curando aproximadamente en el 70% de los casos y la enfermedad metastásica en menos del 30% de los casos. Así que es algo que estamos en una meseta y siempre esperando cosas nuevas. Y esto, cada congreso que vamos, cada seminario en el que participamos, se sigue diciendo lo mismo. Vamos ahora al radomiosarcoma, que es el sarcoma de partes blandas más común de la edad pediátrica. Y acá también tiene una vuelta de tuerca la biología molecular.
El rhabdomyosarcoma puede asentar en cualquier lugar donde pensemos que pueda llegar a haber un músculo, ¿sí? Son más o menos el 50% de los tumores sarcomatosos pediátricos y, como la palabra lo dice, deriva del músculo esquelético. Los sitios más frecuentes de afectación, cabeza y cuello, órbita, ¿sí? Ahí vamos a ver también proptosis. En general, a diferencia del neuroblastoma, acá en general la solemos tener más unilateral, puede haber parálisis de pares craneales, puede aparecer geniturinario, es más común el de vagina, ¿sí? Que se llama, en general suele ser una variante especial que se llama botrioide, ¿sí? Que es este que vemos acá abajo, ¿sí? Que parece como si fuera racimos de uvas, y muchas veces el diagnóstico lo hacemos sacando una de esas uvitas y mandándola a anatomía patológica. Puede tener localización en los músculos paraespinales, y lo llamamos parameningio, y acá pueden debutar con síndromes o síntomas neurológicos. Esto nos suele dar un pronóstico desfavorable. ¿Por qué? Porque muchas veces se mete, por ejemplo, si es paraespinal, en los agujeros de conjunción, o si es en el cráneo, en los huesos de la base, ¿sí? Se mete, y también, además de causar síntomas neurológicos, puede tener diseminación a ese nivel y complica más lo que se llama el control local, y también puede comprometer las extremidades. Cualquier lugar donde podemos tener músculo esquelético, ahí puede asentar un rhabdomyosarcoma. Dos variantes principales, el embrionario, ¿sí? Que remeda eso, tejido embrionario, y el alveolar, que es el que tenemos acá, que remeda, si se acuerdan de histología, los alvéolos. Y esto también una vuelta de tuerca, pero para que veamos que estas cosas avanzan, hay un grupo de alveolares que tienen una fusión, ¿sí? Una función que se llama Pax-Foxo, que se clasifican así, se llaman fusión, que son fusión negativa. Y los alveolares son los que tienen peor pronóstico, y que son los de acá abajo, vemos acá un Kaplan-Meier, vemos que son los que tienen peores sobrevidas globales. Y los botrioides y los embrionarios son los que tienen mejores sobrevidas globales. Y esto hoy en día sabemos, y esto ya lo sabemos desde el principios de siglo, desde los 2000, que, 2007 el artículo publicado, que cuando esta fusión está ausente, los pacientes, aunque sean alveolares, se comportan como embrionarios, ¿sí? Y esto es importantísimo porque hay un montón de pacientes, hay un grupo de estos pacientes con tumores alveolares que, por esto que habíamos dicho al principio, bueno, tiene peor pronóstico, le vamos a dar un tratamiento mucho más intensivo, le vamos a dar radioterapia, le vamos a hacer más cosas que le puedan traer más complicaciones en su vida futura. Bueno, en estos pacientes le podemos hacer un downstream del tratamiento. ¿Por qué? Porque al tener la fusión negativa, su pronóstico se equipara al de los embrionarios. Entonces los tratamos de esa manera. ¿Es importante que se sepan la fusión, digamos, Pax-Fox o no? La realidad es que no, pero tengamos en consideración que la biología molecular a veces le gana a la simple visión del microscopio, ¿sí? Y los patólogos como que han ido avanzando mucho para permitirnos hacer tratamientos más específicos. Todavía no tenemos un gen accionable en el rhabdomyosarcoma, es decir, el tratamiento que le podamos hacer dirigido al rhabdomyosarcoma, ¿sí? Pero, bueno, quien dice que algún día podamos tenerlo. Y ya, entonces, para cerrar, repasamos. Neuroblastoma, ¿sí? Un paciente en general chiquito, menos de 4 años, en general menos de 1, una masa en general un poco más grande, cruza línea media. Recordemos las catecolaminas, anecdótico, más para la historia, el síndrome de Oxoclonus myoclonus. Desde la biología molecular, acordémonos del ENEMIC, pero solamente por lo que significa, que son cosas que ya sabemos desde fines del siglo pasado, desde ya, bueno, en 1983, y la importancia de las nuevas terapias. El tumor de Wilms, pensemos sí en el paciente con una masa abdominal que en general es hemiabdominal, una masa lisa. No nos abusemos mucho de tocar a los tumores de Wilms, eso siempre tengámoslo presente. Nunca vi que se rompiera ninguno por palparse, pero es lo que dicen en todos lados. Nada, lo palparía uno, tenemos que igualmente palparlo para ir controlando. ¿Se acuerdan cuando dijimos que teníamos que hacer una quimioterapia preoperatoria? Bueno, para ver que se vaya achicando, tenemos que obviamente tocarle la panza, pero no se la tocamos muy fuerte y no se la tocamos todos todo el tiempo. Son pacientes un poquito más grandes, son pacientes que están en general, sí, bien, son pacientes en buen estado general, pacientes que suelen tener entre 2 y 4 años, el famoso diagnóstico cuando la mamá lo baña. Acordémonos que en estos también es importante la cirugía, también es importante la histología, y que estos pacientes se curan con cirugía y quimio, y que tienen tasas de curación altísimas. Un paciente con tumor de Wilms, incluso con metástasis pulmonares,
más del 50% de los pacientes se curan. Los osteosarcomas, tumores de pacientes grandes, el que le toca a ustedes probablemente el 10 a 15 años, pero también 15, 19, ¿sí? Más del 10, 15% de los pacientes que vemos tienen esas edades. En general, recordemos dolores más nocturnos, pero puede ser dolor en cualquier momento. Puede haber un antecedente, un traumatismo, que eso no nos distraiga. Y consideremos siempre, ¿sí? El dolor evolutivo de estos pacientes, nada, una placa. A veces es exagerado, pero si no nos cierra la placa, a veces nos puede aclarar. Recordemos que el tratamiento es un tratamiento multimodal, importantísimo el control quirúrgico de estos pacientes y que hacen quimioterapia. Y después los rhabdomyosarcomas, ¿sí? Con esta presentación tal vez un poco bimodal, que lo vemos en los pacientes chiquititos, en el grupo ahí también 2-4, pero también lo podemos ver en los pacientes ahí 5-9, ¿sí? Que puede ser una masa, pensémosla, en cualquier lugar donde pueda haber músculo, ¿sí? Recordemos los sitios más frecuentes, compromiso de órbita, compromiso, a veces retoperitoneal, menos frecuente, pero sí extremidades, sobre todo en los pacientes de más de 10 años, en los paraespinales, también pensarlo y pensarlo en el síntoma neurológico que no nos cierra. Importancia también acá en la biología molecular, más allá de la biopsia. Y cosas que nos tenemos que llevar entonces. Así groseramente. La masa abdominal, sí, pensar siempre en los chiquitos, en pediatría, el WIMS, el neuroblastoma. Podemos incluir, esto es una clase solamente de tumores sólidos, pero incluyamos el linfoma. Pensemos en el estado general del paciente, no solamente en lo que tocamos en la panza, si pasa o no la línea media, ¿sí? Podemos tener neuroblastomas chiquititos y podemos tener tumores de WIMS gigantescos que pasan en la línea media, pero acá lo más común es esto que dijimos, el tumor más localizado, el WIMS, el tumor más extenso, el neuroblastoma. Recordemos el paciente muy chiquitito, ¿sí? Con compromiso hepático, que a veces lo que palpamos de masa es el hígado, no el tumor, ¿sí? Pensemos el dolor óseo nocturno, sobre todo en los pacientes de más de 10 años, de más de 15 años, si es que nos toca verlos en algún lugar donde veamos adolescentes, ¿sí? Pensar cuándo merece la radiografía. Pensemos que tenemos 60 pacientes por año con osteosarcoma, o sea que pensemos que es poco probable que nos toquen, pero sabemos que existe. También pensemos en la ayuda que nos da la biología molecular a nosotros los oncólogos, que cada vez, ¿sí? Podemos saber más de las características de estos tumores para hacer tratamientos que estén más adecuados y que permitan tener menos secuelas en los chicos que vemos el día de mañana, ¿sí? La importancia del tratamiento multimodal y multidisciplinario. Nosotros dependemos siempre de los pediatras, dependemos siempre de los cirujanos, de los neurocirujanos, de los traumatólogos, y el trabajo en equipo. Y eso de los médicos. También dependemos un montón, ¿sí? De los farmacéuticos, dependemos un montón de las enfermeras, ¿sí? Esto es importantísimo y es un trabajo entre todos. Y recordemos siempre que se cura la mayoría de los chicos, incluso cada vez curamos incluso a los pacientes de más riesgo, como los neuroblastomas, que vemos que se curan más del 60%, incluso en los peores escenarios. Pero lo que tenemos que intentar es ajustar esos tratamientos tan intensos que hacemos para dárselo al que le corresponde y al que le toca. Y para eso nos basamos en todas estas cosas que charlamos, como por ejemplo la biología molecular, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado. Corrí como un condenado 2 y 5. Bastante bien. A ver. Muy bien, Marcelo, acá están todas las chicas mirando, porque estamos mirando ¿cómo es? En la tele, ¿no? La pantalla. La Le queremos pantalla. agradecer porque estuvo muy buena la clase, súper clara. Claro. Y te esperamos para el viernes que viene. Listo, A la listo. 1, ¿está bien? ¿Cuánto Perfecto. durará? Media hora para vos. No, sí, menos. Bueno. Yo la verdad me extendí un poco con esto, pero si no, sí. Bueno, entonces el viernes que 15 viene. minutos, 20 minutos, perfecto. Exacto. Te esperamos. Arme el Zoom y la hacemos. Bueno, espero que les haya gustado. Pero No, y si quieren mandar preguntas, que a ustedes o me las hacen si quieren el viernes que viene, o piénsenlas. Yo le pasé, doctora, las clases, si las quiere repartir, que se las queden. A las chicas también. Sí. Perfecto. Bueno. Perfecto. Gracias. Bueno, mil gracias a ustedes, como siempre. Bueno, chao. Gracias, doctora Quinzán. Después hablamos. Muchísimas gracias. Después hablamos, sí. Sí, mil gracias, mil gracias.